Esto apesta. Fue lo que pensé cuando dejamos la Ciudad de México y nos adentramos en la carretera para irnos para siempre. Nos íbamos a mudar a Querétaro. O bueno, papá iba a hacerlo y quería convencerme de ir con él para completar mis estudios universitarios allá. Cosas nuevas iban a comenzar y eso me asustaba. Papá tenía un nuevo trabajo en una escuela privada y mamá y él se divorciaron hace poco tiempo. La custodia fue con mi padre, aunque puedo visitar a mamá. Hubo un tiempo en que lo quería. Un tiempo en el que éramos amigos, hacíamos todo juntos, hasta que papá comenzó a alejarse de mamá por sus diferencias, lo que derivó en que tuviera un amorío que no llegó a nada, y que mamá y él tuvieran una interacción incómoda después de tantos años. Intenté hacer que los dos volvieran a ser amigos, pero aunque era obvio que no funcionaría, seguí haciéndolo y así siguió la interacción hasta que se divorciaron. Lo que más me dolía era haberme alejado de mi mamá, de mi perrito Toby y de varias de mis amigas, que aunque me desearon lo mejor y me dieron regalos, no eran suficientes. Hubiera sido fácil haberme mudado a mis 12 o 15 años, no a los 18, a esta edad siento que es más difícil adaptarme, después de haber vivido en mi hogar tanto tiempo. Y ahora sin mamá era mucho más complicado, ya que ella era la que me escuchaba más. Pero lo que más temía era el cambio. Nueva gente, nueva universidad, nuevos amigos, son cosas que para una chica de 18 años suenan como algo abrumador. Mucho más para alguien que no se ha mudado hasta ahora. ¿Te gustará la casa?, decía mi padre. Aunque yo lo dudo mucho. A veces siento que el pasado es mejor que el ahora, pensé en ese momento. Fue cuando, en el camino, casualmente vimos a un búho en un árbol de la carretera. Algo extraño, porque son animales nocturnos y el camino no estaba oscuro. Pero antes de preguntar, el auto se detuvo. Papá había visto a lo lejos algo que le había llamado la atención y me llamó a ver lo que había encontrado. Una pequeña casa en ruinas, empolvada y sucia, con el techo arruinado, aparentemente prehispánica. Pude ver cómo se postró un rato ahí después de que saliera del auto con tristeza, aunque ver el lugar lo animó un poco. Era obvio que para un profesor de historia de México como mi padre iba a interesarle este recorrido por una casa prehispánica, aunque yo francamente quería era llegar a casa y esperar que todo saliera bien en mi nueva vida. Papá entró para ver lo que había en esa casa, pero yo no quise ir con él. En cuanto siquiera me acerqué a la casa, salí. Algo dentro de mí sabía que no había algo bien. Fue cuando lo vi. Mi papá fue arrastrado por seres extraños con apariencia de monstruos, los pude ver claramente cuando crucé la puerta arruinada de la casa. Gritó mi nombre y fue cuando estos seres lo tomaron, y se lo llevaron hasta el suelo para no verlo de nuevo. Estaba angustiada porque no sabía qué hacer. Papá había sido secuestrado por seres extraños que no eran de este plano de la realidad y ahora se había ido, no sabía dónde estaba ni qué hacer ahora. Fue cuando lo vi a él. Ven conmigo, me dijo, confía en mí, no te voy a hacer daño. Te ayudaré a salvar a tu papá. Me dijo un chico aparentemente de mi edad, pero antes de preguntarle de dónde salió, me dijo que en un momento me aclaraba, pero que solo tenía que acompañarlo para comprender qué estaba pasando, por lo que fui con él y descendimos al suelo. Fue cuando llegamos a un lugar completamente distinto al que estábamos. Una tierra fantástica parecida al México prehispánico. Una ciudad llena de pirámides aztecas, fauna verde, hogares por montones donde se reunían todos, y para sorpresa mía, habitantes que convivían con criaturas mitológicas reconocidas, desde alebrijes o 400 conejos que tomaban pulque, hasta un monstruo mitad cocodrilo y mitad pez erguido en una pirámide. Evidentemente todos en el lugar me miraban con miedo o repulsión, por mis ropas y mi aspecto, preguntándose qué hacía aquí una sangre mestiza. ¿Quién eres?, le pregunté al chico que me salvó. Me dijo que era un espíritu de un chico que había muerto hace 504 años a causa de la conquista, diciéndome que se llamaba Ixcoatl y que este lugar era la tierra de los muertos. No era exactamente el Mictlán, más bien, era la tierra a la que los muertos llegaban y tenían que cruzar antes de llegar al Mictlán, uno de los tantos mundos paralelos donde iban las personas a morir.
Me explicó que en este lugar deambulaban los espíritus de los muertos que no pudieron hacer cosas que querían hacer o que no tenían el valor para entrar al Mictlán, teniendo que pasar por 9 niveles para entrar al descanso eterno. Diciéndome que podía verlos desde que pase por la casa, la cual tenía un maleficio de impedir la entrada a sangre española o mestiza, es decir, hijos de españoles y mexicanos. No estaba muerta, pero estaba en un estado de trance entre la vida y la muerte. Le pregunté qué podíamos hacer para salvar a mi padre, tenía que sacarlo de aquí cuanto antes. Fue cuando me dijo: tenemos que ir con Mictlán Tecutli Yimi Tecashuatl. Aunque en el camino hacia su templo, pude notar como un pequeño duende nos había seguido, después de que Ixcoatl me propuso ir con él al Mictlán, ya que quería también buscar a sus padres, quienes siglos atrás habían partido, pero que él no pudo hacerlo por el temor a lo que se enfrentaría, siendo condenado a vivir como un espíritu deambulante. Y aunque el duende disimulaba que no nos estaba siguiendo, era obvio que no lo hacía bien. Y aunque Ixcoatl le decía que nos dejara de seguir, él continuaba. Después de una breve caminata, llegamos al templo de los dioses de la muerte, donde nos recibieron. Ellos sabían de papá y de que había sido atrapado por Tzitzimedi, mujeres peligrosas que se llevaban a los humanos para devorarlos en el Mictlán, incluso que el búho al que encontramos en el camino los alertó de lo que había sucedido, pero me reveló algo. Papá estaba atrapado en el 9º nivel al Mictlán. Mictlán Tecutli me explicó que había sido llevado al 9º nivel, donde él y su esposa asesinaron a las Tzitzimedi. Ahí estaba, en una tierra desconocida, mientras estaba ahí atrapado, juzgando por su cuenta las decisiones que había tomado y cómo nos había condenado a mí y a mi madre, después de querer irse a comenzar desde cero y sin conmigo. Sentí pena por papá, sé que cometió errores en el matrimonio con mamá, desde dejarla en sus momentos de soledad hasta haber intentado sin éxito tener un amorío en su trabajo, pero, aunque ahora no nos llevábamos bien, lo quería y quería que estuviera conmigo, y fue cuando le propuse ir al Mictlán para rescatarlo. El dios me preguntó si estaba segura de eso, y le dije que sí, a lo que me dijo que podía entrar con libertad, pero que debía ser cuidadosa, había muchos peligros y tendría que cruzar 9 niveles para salvarlo, cada uno más complicado y peligroso que el anterior, y si fallaba o huía, no había oportunidad de volver, o tenía que entrar y pasar los 9 niveles para salvar a mi padre, o tenía que quedarme ahí eternamente. Fue cuando tomé mi decisión, tenía miedo al no saber qué sería de mí, pero no podía dejar solo a mi padre. Fue cuando Ixcoatl decidió acompañarme, diciendo que podría ayudarme a cuidarme en caso de que algo malo pasara, y el pequeño duende que nos estaba siguiendo, el cual era en realidad un chaneque llamado Chimali, quien también estaba interesado en buscar a sus padres en el Mictlán después de perderlos años atrás. Los dioses accedieron a dejarnos entrar al Mictlán, aunque en sus ojos había duda y una certeza de que no podría ni siquiera con los primeros niveles. Ixcoatl me dijo que podría apoyarme si necesitara algo en el viaje, ya que esto sería nuevo para mí. Mientras Chimali, que parecía ser un divertido y torpe chaneque, en realidad era un hábil guerrero para pelear y que junto a Ixcoatl podrían protegerme de las amenazas que podría haber. Yo por mi parte estaba asustada, porque aunque tenía 2 compañeros, no sabía en qué problema me había metido. Solo rezaba para mis adentros que pudiera tener suficiente fuerza para poder resistir. Ni siquiera Chimali contando lo que le decían del Mictlán ayudaba a calmarme. El primer nivel era Ixcuintlan, donde un pequeño Xoloscuincle estaba esperándome, y otros 2 esperaban a Ixcoatl y Chimali. Acaricié con cariño al Xoloscuincle que podía hablar y me dijo que me sostuviera fuerte, porque tenía que cruzar el río para poder llegar hasta su hogar, mientras otros le decían lo mismo a mis 2 compañeros. Pude notar a lo lejos a otras personas que habían llegado y a las que los perros habían elegido, aunque estos los trataban mal. Los perros nos llevaron a cruzar el río nadando, mientras nosotros nos manteníamos a flote. Ixcoatl sabía nadar, yo sabía, pero hubo un momento en que temí ahogarme de lo profundo que estaba el río, aunque me sostuve firmemente y pude nadar para salvarme. Incluso Chimali siempre era salvado por el Xoloscuincle que lo tenía llevando.
miré a lo lejos como algunos se quedaban ahí sin poder cruzar el río o rodeándolo sin éxito, incluso los que caían al agua eran tomados violentamente por un monstruoso perro con una mano que estaba sustituyendo su cola. El perro los tomaba con esa mano mientras los arrastraba a lo más profundo del río hasta matar a los que nadaban, mientras el río comenzaba a contaminarse con la sangre de las personas a las que el perro hundió. El Xoloscuincle nos explicó que ese era el destino de quienes no habían tratado bien a los perros en vida, o no pasaban, o se ahogaban, o eran víctimas de Ahuizotl, el perro con la mano que podía arrastrarlos al río y devorarlos sin piedad. Diciéndome a mí que yo había tratado bien a Toby, mi pequeño pitbull en casa y que por eso pude cruzar el río sin problemas. Llegamos pronto a la casa del Xoloscuincle, quienes nos llevaron a Ixcoatl, Chimali y a mí ahí, donde el Xoloscuincle amablemente me dio un par de prendas para poder continuar el viaje, me dio permiso para pasar a su casa y cambiarme, quitarme la ropa que tenía en privado y ponerme la que me habían dado, la cual era similar a la que las mujeres mexicas usaban en esos años, diciéndome que debía hacerlo para no sentir tan pesada la carga de mi ropa. Y eso fue lo que hice, me quité la ropa a solas en la casa del Xoloscuincle mientras los otros me esperaban, y me puse la ropa que me había dado. Al salir, el Xoloscuincle me deseó lo mejor a mí y a los demás, diciéndome que debía tener cuidado. Este nivel había sido fácil pero los próximos serían mucho más complicados. Tengo miedo, le dije al Xoloscuincle, porque todo esto es nuevo para mí. El cambio siempre será doloroso, María, pero es necesario, me dijo, en este mundo tendrás que enfrentar estos peligros para salvar a tu padre, y también para poder continuar tú misma. Porque si no aceptas los cambios o los enfrentas, estarás perdida. Nos explicó a los tres el procedimiento del viaje, donde en este momento, Ixcoatl y Chimali, al ser espíritus ambulantes podrían viajar, pero si fallaban o perdían en un nivel, irían a la no existencia, un lugar en el que desaparecerían para siempre y dejarían de existir también en el plano de la muerte, y yo, al estar en un estado entre la vida y la muerte, tenía que cuidarme lo mejor posible de los peligros, porque si era herida de muerte, tendría que volver al mundo de los muertos y quedarme como un espíritu ambulante. Se despidió de mí y mis compañeros, deseándonos lo mejor y despidiéndonos de su hogar. El primer nivel había sido sencillo, pero los demás fueron complicados. Llegamos a una bella pradera donde vimos un pequeño sendero, el cual estaba rodeado por montañas que estaban erguidas en el lugar. El lugar era Tepectlimonamictlán, hogar de Tepeyoyotl, el dios de las montañas, quien estaba encima de ellas, diciéndonos que no debíamos subestimar a las montañas, porque pasivas no eran, y si intentamos caminar por el sendero seríamos aplastados y triturados, dejándonos para irse lejos. El dios se había ido, y aunque intenté preguntarle a qué se refería con eso, ya no estaba. Ixcoatl me dijo que debíamos ser cuidadosos, si las montañas tenían algo malo, hasta que Chimali pateó una pequeña roca y en un momento, ¡pum!, la roca fue hecha añicos por las montañas que habían chocado entre sí en donde estaba la roca hasta triturarla. Las montañas permanecieron unidas por unos segundos hasta que volvieron a separarse. Y fue cuando Ixcoatl intentó poner un pie en el sendero, que quitó rápidamente cuando vio que las montañas volvieron a chocar, se detuvieron por unos segundos y se separaron de nuevo. Parecía que si intentaríamos pasar por el sendero, las montañas chocarían y podrían aplastarnos. Lo comprobamos cuando vimos otro pequeño chaneque a lo lejos que estaba ahí. Había llegado muy lejos del sendero trepando, hasta que en un punto, se resbaló de la montaña, cayó y fue aplastado por las montañas. Lo supe enseguida, y me dije a Ixcoatl y Chimali que teníamos que arrojar lo que encontráramos si pudiéramos pasar. Si podíamos dejarlo, solo teníamos que lanzarlo, trepar por la montaña e ir a la otra para evitar ser aplastados por ellas. Y eso hicimos, lanzamos rocas para que las montañas se movieran. Ixcoatl nos dio a mí y a Chimali dos de las cuchillas que llevaba entre sus ropas, y con ellas pudimos trepar por las montañas y avanzamos, mientras repetimos el procedimiento de lanzar y de escalar para avanzar. Solo así conseguiríamos evitar que las montañas nos aplastaran.
Aunque en ocasiones, las montañas comenzaban a temblar, como intentando hacer que cayéramos del lugar, aunque teníamos que permanecer erguidos para no caer y ser aplastados. Y así fue, hasta que un punto yo estaba a punto de caer. Después de que la tierra tembló nuevamente, me solté de la cuchilla y apoyé mis brazos en mi cara antes de que me aplastara la montaña. Solo me raspé con las montañas chocando, de no ser por Ixcoatl seguro terminaría aplastada. Claro que fui herida por las montañas, pero al menos estaba con vida. Durante el recorrido pude ver cómo en el suelo habían cadáveres en estado putrefacto y algunos esqueletos de quienes intentaron pasar por aquí y no tuvieron suerte como nosotros. Incluso el cadáver aplastado y ensangrentado del chaneque que había llegado más lejos que nosotros. Fue cuando, después de trepar por las montañas para ser aplastados por ellas, por fin llegamos al final del sendero, donde ya no hubo más montañas que nos detuvieran. Ixcoatl me ayudó a curar el sangrado por el raspón que me dieron las montañas, diciéndome que tenga mucho cuidado y me dio un par de vendas que tenía para mis brazos y me dijo que debía tener cuidado. Mientras íbamos para el tercer nivel, pude conocer más a mis dos compañeros. Ixcoatl, además de buscar a sus padres, tenía la intención de por fin descansar eternamente, después de estar más de 500 años atrapado como un espíritu, mientras Chimalí nos hablaba de su familia, diciendo cómo él había sido abandonado de pequeño por estos, según, porque lo veían como alguien estúpido y débil, ya que él no era un chaneque bueno, sino que tenía que prepararse para robar la energía vital de las personas, conocido como Tonalí, pero que no podía hacerlo, y por esa razón lo abandonaron. Jamás supo de ellos después de ese evento, pero estaba seguro de que en algún punto murieron. Aunque él estaba dispuesto a cruzar los 9 niveles del Mictlan para volver con ellos y demostrarles que no era ninguna de esas cosas. Contar la anécdota de cómo fue un valiente chaneque que había entrado al Mictlan. Aprovechando que estaba junto a Ixcoatl, le pregunté por qué no me vio con desprecio como los otros solo por ser sangre mestiza de españoles y mexicanos. Ixcoatl me dijo que para él, eso ya había sido el pasado, diciéndome que un mal que ha quejado al mundo de los espíritus muertos en tierra es que no son capaces de dejar el pasado. Muchos piensan en que pudo cambiar, en cómo podrían volver, pero nadie seguía. Y aunque Ixcoatl fue asesinado hace 504 años, él no guardaba rencor hacia las personas que lo mataron a él y a su familia, porque a la larga, lo que importa es continuar. Si sigues enfrascado en el pasado, olvidarás lo que es estar vivo por ti mismo. Fue cuando llegamos al tercer nivel. Iztepeli. Una montaña de obsidiana enorme, con aspecto de muralla, la cual era hogar del dios Iztlacoliuqui, también conocido como el Señor del Castigo. Miramos cómo había gente que intentaba subir por aquella montaña, aunque gritaban y lloraban de dolor. Así como pudimos notar que algunas partes de la montaña tenían sangre. Fue cuando el dios de la obsidiana nos habló. Vaya, me sorprende que llegaran a este nivel, aunque Tepeyoyotl siempre deja a sus víctimas para el 7º nivel. Veamos si tu sangre mestiza puedes soportar lo que los tuyos no pueden, aunque siendo sincero lo dudo. Y prepárate, porque aquí no hay donde sujetarse, ni siquiera busques apoyarte de alguna cuchilla, con las manos tendrás que cruzar este muro o caerás. Me señaló y había subido, sonriendo con arrogancia de pensar que no podía con esto. Los tres nos quitamos las sandalias e íbamos a trepar, pero cuando toqué la muralla, grité. La montaña de obsidiana se sentía tan filosa como si tuviera cuchillas en todo el terreno, incluso mis manos comenzaron a sangrar. El dios se reía de mí, mientras Ixcoatl me dijo que debía ser fuerte, dolería, pero tenía que hacerlo por mi padre. No temas, María, sé fuerte, yo te ayudaré si caes. Fue cuando escalamos. Y aunque Ixcoatl y Chimalí sentían dolor al tocarlo, su dolor era incomparable con el mío. Mis manos y pies sangraban con cada movimiento que hacía para escalar, y cuando resbalaba y amenazaba con caerme el dolor era peor porque se sentía más profunda la herida, mientras Ixcoatl iba detrás de mí para evitar que cayera. Mientras Iztlacoliuqui me veía con interés, esperando a que en algún momento cayera o titubeara.
mientras veía a mi alrededor como las personas que estaban ahí sufrían por el dolor que era escalar o caían de la muralla al suelo. Ya estábamos cerca de llegar hasta el final, Chimali incluso ya había llegado a lo alto, y en un momento, mis pies resbalaron y grité, mis manos habían sido destrozadas por intentar aferrarme a la muralla y mis brazos sangraron al aferrarme. Las lágrimas salieron de mis ojos, no puedo hacer esto Ixcoatl, no puedo. Fue cuando pensé en papá, en qué estaría haciendo, en lo que estaría enfrentando, mientras Ixcoatl me tenía sujetada de mi espalda, fue cuando obtuve la fuerza y me impulsé, volví a caminar, esta vez sin la ayuda de Ixcoatl. Y por más que dolía cada vez que mis pies o manos tocaban la muralla, el pensamiento de salvar a mi padre me mantenía aún erguida, y subí hasta llegar, siendo seguida por Ixcoatl. Iztlacoliuqui se veía sorprendido, como si no se esperaba que subiera hasta lo alto, y me dijo que nos acercáramos a él. Ixcoatl, Chimali y yo lo hicimos, y tomó nuestras ensangrentadas manos y pies y lo oscuro, incluso la parte de mi brazo que había herido en el segundo nivel. En la mitología, alguna vez fue un dios compasivo, hasta enfrentar a Tonatiuh, el dios del sol y su carácter se volvió más duro, pero ahora parecía que nosotros lo habíamos motivado a cambiar, porque a los que subían los habían dejado ir. Fue cuando me dijo: te debo una disculpa, joven María, lamento haberte juzgado por tu sangre, ahora pueden irse, porque los próximos niveles no tendrán ayuda, estarán solos y pueden no salir de aquí. Nos fuimos del lugar siendo recibidos por un terrible viento de nieve que nos quitó toda sensación de calor y resguardo, para ver cómo poco a poco, el entorno verde en el que nos encontrábamos cambiaba a uno blanco. A una tierra congelada, llena de nieve y un viento terriblemente helado. El cuarto nivel, Etchegekayan. Las ropas que teníamos no nos ayudaban tanto, pero teníamos que mantenernos firmes. Vimos a nuestro alrededor a algunos de los que estaban pasando por ahí, que no podían mantenerse en pie por el frío, algunos habían sufrido congelamientos que habían gangrenado sus pies o manos, algunos que se descuidaban y que caían de la tierra de hielo que se rompía y los ahogaba en el agua helada, y algunos que ya habían caído que la nieve tragaba como si fuera movediza. Nosotros teníamos que mantenernos fuertes, aunque yo sentía que iba a desmayarme con tanto frío, tenía que mantenerme en pie. Chimali nos dio 3 bastones para que pudiéramos apoyarnos a evitar caer en la nieve por el viento. En cualquier momento amenazaba con caer por el frío, pero la convicción de tener que salvar a mi padre me mantenía en pie, con la esperanza de continuar, hasta que Chimali cayó. El frío había sido mucho para lo que podía aguantar. Fui por él y lo cargué entre mi espalda para evitar que cayera y que la nieve se lo tragara como arena movediza. Incluso tuvimos mucho cuidado con el suelo de hielo, donde en varios momentos amenazó con romperse y donde nosotros caeríamos, hasta que llegamos al final del camino, donde la nieve y el hielo dejaban de verse, y entrábamos a una tierra desértica, donde se veían varios páramos desolados y un extraño viento hasta que vimos una persona que salió volando lejos y cayó con fuerza a lo lejos. Grité por eso, hasta que me di cuenta de que el viento comenzó a alzarnos con fuerza, mientras nos hacía girar desde lo alto. Habíamos llegado al 5º nivel, Paniekatakoyan, donde los vientos comenzaban a agotarnos como si fuéramos banderas. Ixcoatl y Chimali me sujetaron de la mano, apoyándose en un viejo árbol arruinado, y los 3 nos sujetamos, ya que vimos como a otras personas los sacaban volando del lugar, mientras nosotros teníamos que encontrar con qué apoyarnos para evitar que nos mandaran a volar lejos. Chimali pudo notar que, muy lejos de ahí, había un punto en el que ya no había viento, por lo que Ixcoatl nos dijo que teníamos que llegar hasta allá, y tenía una nueva idea. Nos dijo que, tal y como pasó en el nivel de las montañas, donde nos teníamos que aferrar a ellas para no ser aplastados, nosotros teníamos que aferrarnos al suelo para evitar de arrastrados por la corriente del viento y tendríamos que avanzar para llegar hasta allá.
Nos sujetamos fuertemente del suelo, mientras nos teníamos tomados de la mano, y poco a poco, mientras más avanzábamos, comenzamos a llegar al punto en que ya no había viento, hasta que en un momento, el viento incrementó y se llevó a Chimalí lejos. Fue cuando me solté de la mano de Ixcoatl, y me lancé a salvarlo. Afortunadamente logré salvarlo y por poco éramos llevados lejos, hasta que Ixcoatl se soltó y nos salvó a los dos. Volvimos a aferrarnos al suelo y avanzamos, aunque ya no fue difícil como la primera vez. Fue cuando el viento finalmente nos lanzó hasta el final del trayecto donde salimos del viento. Los tres nos reímos, habíamos pasado por estos retos y nos convertimos en amigos. Incluso Ixcoatl y Chimalí estaban impresionados, ya que había salvado al chaneque y tuve el valor para hacerlo, felicitándome y diciéndome que estaban felices de que ahora podríamos llegar. Estábamos a punto de llegar al 6º nivel, pero decidimos entre los tres tomar un descanso. Habíamos cruzado los 5 primeros niveles y ahora solo nos quedaban 4 para llegar finalmente al Mictlan, por lo que, después de 5 niveles donde estuvimos preocupados y fuimos heridos, por fin tomamos un descanso. Nos detuvimos brevemente a un estanque donde habían peces para comer, y aunque técnicamente los muertos no comen, nosotros teníamos ganas de probar a esos peces muertos, que para sorpresa nuestra no sabían nada mal. Ahí pude conocer a mis compañeros. Chimalí me veía como una hermana a la que cuidar, incluso le comenté que estaba orgullosa de su valentía y que no me importaba lo que sus padres pensaron de él. Para mí y para Ixcoatl era un gran guerrero, sonriendo ya que parecía ser la primera vez en que alguien le daba esos reconocimientos, al punto en que me dio un abrazo. Mientras con Ixcoatl, él me preguntaba cosas como qué pasó con el mundo después de 504 años, pero le dije que aunque las cosas no salieron bien para el país, gente como yo y mi padre teníamos siempre presentes a su pueblo como nuestros ancestros. Le platiqué todo lo que era nuestro futuro y se emocionó con todo lo que le había contado, y aunque me gustaba mi realidad, me había gustado mucho este mundo de los muertos. Incluso él me preguntó si creía en los dioses que él creía y le hablé de mi religión católica, y aunque nuestros puntos de vista eran distintos, ambos veíamos con respeto nuestras perspectivas de lo que eran nuestras religiones. Él se había convertido en mi mejor amigo y me veía como una amiga a la que proteger y cuidar, diciendo lo orgulloso que estaba de que yo también pudiera ayudarlos. Y en ese momento, aunque fue poco, pudimos dar una excelente y necesaria pausa para continuar con los últimos 4 niveles, en los que desgraciadamente, los perdería.